Hola, buenas noches. Me llamo Natalia Marcela Torres Lara. Pertenezco al NRC 855 con la maestra Lauren Wilde. Este trabajo es para sociología, es el rol o la importancia que tuvieron las mujeres en diferentes países del mundo. Empezaré por China. En China aproximadamente el 1 de octubre de 1949 hubo una transformación en el país, que es cuando incluyen el rol de la mujer en la sociedad. Esto quiere decir que hasta ese entonces no se tenía como la mujer en cuenta y era símbolo de obediencia. Una de las características principales que tenía la mujer china de símbolo de obediencia era que siempre tenía que regirse como a las normas que tenía el hombre, siempre tenía que hacerle caso al hombre, el hombre siempre era superior a ella. Dentro de la familia, pues el rol que ocupaba y dentro de la sociedad era que primero era con el padre. Segundo, pues tenía que obedecerle al esposo. Tercero, pues si enviudaba, pues tenía que hacer símbolo de obediencia pues al hijo. No podía trabajar ni podía tampoco divorciarse como lo podría hacer el hombre. También era obligada a tener matrimonios forzosos. Esto quiere decir pues que era obligada a estar con alguien que no quería. Bueno, para que eso cambiara pasaron aproximadamente 70 años para que la República Popular del mismo país hiciera parte de para que la mujer hiciera parte de la sociedad y que contaran con una serie de instituciones que salvaguardarían su seguridad y promoverían la igualdad de género, como la Federación Nacional de Mujeres en China. Esto sería lo que pasó en China. Continuaré con uno de los factores que siguen siendo como defectuosos en esa liberación que lograron tener las mujeres. Se podría decir que pues ya pueden trabajar, pero pues de igual manera solamente se les da el 70% del salario a que el hombre tiene. O sea, se les da el 70% del salario, pues ya que el hombre tiene más salario que ellas. Eso sería como lo negativo frente a este caso, pues ya que no hubo como igualdad de género. Y tanto pues que los hombres siempre tienen más tasa de nivel en empleo, o sea, siempre hay más empleo para ellos y pues para las mujeres no logra haber mucho empleo. Ya eso sería para finalizar lo que pasó en China. Continuaré con Sudán. Bueno, pues en Sudán las mujeres han sufrido siempre por guerras, o bueno, como tal, pues el país siempre ha sufrido por que hay conflictos, hay mucha guerra, pero como tal siempre las mujeres y los niños son los más afectados, pues ya que en la actualidad ya supera más de los 3 años en esas dificultades, pues ya que muchas mujeres terminaron en campamentos de desplazamiento, pues pese a que eran violadas por buscar comida o casi siempre pues pasaba eso, pero ellas no pueden desplazarse fuera del campamento ya que ni siquiera para buscar comida, ni para los hijos, ni para ellas mismas, porque son víctimas de los conflictos que están sucediendo. Bueno, también en Sudán ellas como mujeres han tenido que soportar la pérdida de sus hogares, necesidades de salir a buscar comida, o sea, ya les toca con maíz molido que llega a los campamentos y la lucha de supervivencia de su familia, ya que también ellas son víctimas de matrimonios forzosos y muchas veces víctimas de violación en repetidas ocasiones sin derecho a denunciar. Entonces, pues algo interesante que yo leía era que ellas podían dirigirse a centros que les ayudaran y cuando eran violadas, pero ellas muchas veces por pena no se dirigían y también pues por lo que eran muy lejos del lugar donde ellas se encontraban y pues aparte de eso ellas tenían hijos y tenían que mirar a quién se los confiaban para dirigirse allá y tampoco podían decir qué iban a hacer la respectiva, pues no denuncia, sino a contar lo que les había sucedido, para que le hicieran estudios, ya que
allá en Sudán se ve mucho el VIH y la falta de comida y pues la violación como tal. Pues gracias yo decía anteriormente que pérdida de sus hogares no es físicamente, sino también la pérdida de el esposo. ¿Por qué? Por los enfrentamientos que se tienen, y ellas son más vulnerables porque quedan totalmente desprotegidas. Algo también que leí me llamó muchísimo la atención es que ellas cuentan con el apoyo del CICR. Esto quiere decir que adopta las necesidades de todas las víctimas que se encuentran en los conflictos armados, pues en Sudán, ¿no? Obviamente. Y pues la mujer informa el caso de violencia dentro de esos 3 días, y es posible que les brinden como asistencia médica para prevenir el VIH, como decía anteriormente, el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Pero pues no muchas veces ellas lo hacen porque les da pena o porque pues se encuentran muy lejos los CICR del lugar donde ya se encuentran. Están incrementando tenerlos ahí dentro de los campamentos, pero pues como ellas no salen a buscar alimento ni nada, entonces pues no son víctimas como de violencia, pero pues sí se podría tratar los embarazos no deseados y la prevención de enfermedades. Si ya anteriormente han sido víctimas de violencia, pues valga la redundancia, antes de llegar al campamento. Pues este sería como el papel que ha tenido la mujer en Sudán. No ha sido muy bueno, pero pues están tratando de generar las mejores ayudas para que se las puedan brindar a ellas, ya que son también seres humanos. Bueno, continuaré con Guatemala. Se dice que en Guatemala leía que está como integrada por 24 grupos lingüísticos y 4 pueblos. Uno de los 4 pueblos es el maya, gurifuna, cinca y el mestizo, o el andino. Según los últimos censos que ha tenido la población de Guatemala, dice que la población indígena constituye el 43% de la población total del país. Guatemala se caracteriza mucho por una marca exclusiva, como decía anteriormente, donde está más marcada la exclusión histórica dentro de los pueblos indígenas en general, y también sobre las mujeres en particular. Pero pues se dice que en Guatemala aproximadamente siempre hay una tasa mayor de mujeres, en donde se crearon varios mecanismos para que ellas fueran como protegidas por el Estado. Uno de ellos se llama DEMI y Supreme. Esto quiere decir que trata sobre el desarrollo integral de las mujeres contra la violencia intrafamiliar, violencia sexual y trata y explotación de menores de edad, o pues ya trata de blancas, feminicidios y otras formas de violencia que pues casi siempre ha sido como marca en Guatemala. Bueno, se puede decir que en Guatemala la Política Nacional, qué pena, diseñaron políticas para la promoción y el desarrollo integral de las mujeres. Pero a pesar de que todos estos avances se hicieron, solamente el 2% de las alcaldías son dirigidas por mujeres, y más de 4.000 niñas de 10 a 14 años, pues ya que niñas entre los 10 y 14 años dan a luz cada año por la falta de desinformación que han tenido, pese a que han creado pues las campañas de DEMI y Supreme para que no pase esto. Pero más de 759.000 mujeres sufrieron una muerte violenta en el 2013. Pese a que Venezuela ha tenido como esos altercados, también se puede decir que es un país altamente vulnerable a los desastres naturales. Eso quiere decir que a pesar de que han hecho lo posible para que las mujeres sean protegidas, porque es un país muy vulnerable, ya que se genera mucha violencia intrafamiliar, mucha trata de blancas y muchas violaciones, y pues por la falta de desinformación pues se ven muchos embarazos. Guatemala trata de incorporar muchas medidas, ya sean políticas o sociales, para la contribución de nuevas informaciones
o para que incremente más la educación para los mismos habitantes, ya que casi siempre en Guatemala hay mucho incremento de mujeres, hay más mujeres que hombres, aproximadamente siempre hay como de 26 años en Guatemala. Entonces el papel importante que ellas jugaron fue lucharla para ellas y por ellas, pero a pesar de, como dije anteriormente, solamente el 2% ha podido estar en un campo laboral que siempre uno ve solo a hombres. Entonces ellas siguen como en los últimos años tratando de incrementar como más alternativas para que sean más mujeres las que estén en diferentes puestos y pues ya no sean más vulnerables ante los sucesos que se pueden presentar en este país. Resaltar que en Guatemala pues la anterior información que di pues es casi pues de cierta manera un poco como vulnerable y un poco desagradable, pero pues no todo es malo en Guatemala. Bueno, pues últimamente están garantizando un entorno muy favorable para todas las mujeres que quieran desarrollar o planteen o quieran plantear plenamente cada uno de sus potenciales. Ya que van a reconocer, promover y apoyar el valioso aporte que cada mujer ha tenido con la economía o el trabajo remunerado y el no remunerado que muchas de ellas han tenido en los procesos de la toma de decisiones en las últimas décadas. Ese programa plantea también cómo aumentar el acceso de las mujeres a programas que apoyen sus iniciativas económicas para que asimismo puedan generar ingresos sostenibles y elevar su calidad de vida, pues ya que, como decía anteriormente, solo como el 2% de la población está como trabajando, pues de las personas guatemalas, ¿no? O sea, de las mujeres como tal, porque casi siempre pues están en otros puestos hombres, solo el 2% están en cargos importantes. Algo que también me llamó mucho la atención es que las llaman a ellas pues porque ellas son las victimarias y ellas van a ser las mismas que tengan la voz y el voto como para ver qué son los factores que afectan, en qué las pueden ayudar, cómo las pueden ayudar a las mujeres y a los niños, ¿no? Esos programas me llamaron también, pues vuelvo a repetir mucho la atención, porque intentan es prevenir la violencia contra las mujeres y no solamente contra las mujeres, sino también contra los niños, que son también los que están siendo en gran parte afectados pues por todas estas condiciones que nombraba anteriormente al principio del video cuando nombraba Guatemala. Una de las propuestas que también me llamó mucho la atención fue que van a apoyar mucho a las mujeres para que puedan como fortalecer las capacidades y el instinto electoral, para que trabajen en ellas mismas. La sociedad civil va a promover la participación de las mujeres en 2 procesos de elecciones que fueron en el 2015 y en el 2019. Bueno, como gran parte han tomado muchas medidas para integrar a la población que es más vulnerable, en este caso pues que sería la mujer. Eso sería lo de Guatemala. Bueno, pues con Irán continúo. Irán es un país que también ha sido como afectado, por decirlo así, porque pues ha tenido que ir luchando y tratando de sobrevivir a una pesadilla y a circunstancias que ha tenido contra los ataques que tuvo en el pasado por Estados Unidos. En ese tiempo, los derechos y de la mujer y de género habían sido como identificados en alta calidad, o por decirlo, eran como algo muy primordial en esos tiempos. Pero para una nueva agenda que tuvo Estados Unidos con Irán, el enfoque en las mujeres se perdió rápidamente por lo que había dicho Estados Unidos, con los problemas y en medio de la violencia que enfrenta el país. La mayoría pues de su tiempo. Hubo un tiempo en que las mujeres disfrutaban más los derechos civiles y sociales que muchas de sus hermanas en otras islámicas. Esto quiere decir que ellas disfrutaban como de más derechos que les generaba el Estado,
que sus hermanas de otras lugares cercanos, por decirlo así, de otras ciudades del mismo Irak. Obvio está, claro está, perdón. Em, Gracias a un dictador que se llamaba Sudán Hussein, gracias a él pues tuvieron como buenos derechos civiles, pero también gracias a él fueron cruelmente como suspendidos los derechos de ellas, fueron aterrorizados, por decirlo así. Después de que este mandatario fue derrocado, como decía anteriormente, las mujeres iraquíes tienden a sufrir últimamente más en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque se violan muchísimo más los derechos de lo que se violaban anteriormente con el mandato de este señor. Los derechos humanos, o sea, son varios factores que como tal afectan mucho a la mujer iraquí. Como decía anteriormente, aproximadamente en el siglo XX fue cuando se dieron los derechos a las mujeres iraquíes, ya que ellas eran pues obviamente muy sumisas, existían también ahí los matrimonios forzosos, no era permitido que fueran educadas. Entonces cuando se aprobaron dichos como derechos, uno de ellos fue el derecho a la educación para las niñas. Pues esto pensaban que si una mujer era más educada tenía mayores perspectivas de matrimonio que una sin educación, ya que solo ellos pensaban que la mujer era solamente para ser casada. Algo que alcancé a leer fue sobre una mujer que causó gran controversia llamada Paulina Hudson. Ella escribió una ley llamada Leila. Fue la primera publicación de que una mujer Irak en esa época, ya que ella junto a su hermana crearon como la primera asociación de mujeres, la llamaron Club de Despertar. Ahí promovían los cursos de alfabetización, pues ya que se permitía tener o sea, que mujeres recibieran la educación, también higiene, cuidado de los niños y también con muchos proyectos sobre el bienestar social. El club de estas mujeres lo cerraron por unos clérigos, debido al nombre que tenía. Pero aún así pasaron durante esos 40 años la situación de la mujer Irak había mejorado, pese a que pues se había logrado tener más derechos y más oportunidades gracias a estas dos hermanas que crearon pues esta asociación. Algo que también me llamó mucho la atención fue que ellas como mujeres, no las hermanas, sino pues que otro grupo de mujeres también crearon como una ley islámica que era que las mujeres, pues estaba establecido que pues como decía anteriormente, ellas están obligadas a tener matrimonios forzosos, pero las tenían a veces siendo menores de edad. Entonces lo que hicieron fue que a los 18 años pues pudieran contraer matrimonio. Casi siempre se sabía que en esta cultura iraquí, existía la poligamia, si no estoy mal, poligamia, perdón, la poligamia. Eso quiere decir que un hombre puede tener una o más esposas, pero sacaron también una ley que determinaba, según ante un juez, que un hombre podía tener más de una esposa siempre y cuando pudiera mantener a las dos por igual y siempre respondiera con la misma igualdad para una y para la otra. Sin dejar obviamente sin perder la tradición de que existiera la poligamia. Pues gracias después de que la invasión que hizo Estados Unidos a Irak, y pues ellos crearon ellos hicieron que la comunidad internacional consiguió que hubieran como unas mejoras en la situación del país y hicieron pues que hubieran como un poco también de un cambio de pensamiento, ya que siempre la mujer iraquí era símbolo de obediencia como lo era en otros países.
No se descarta que aún existen mujeres que, a pesar de todos esos derechos y a pesar de todas estas leyes, siguen sumisas a las antiguas tradiciones. Tal vez por falta de desinformación o tal vez pues por lo que ya son tradiciones tan antiguas que pues cambiarlas no lo admiten ellas mismas por tradiciones. Pues sería con lo de Irak. Bueno, pasaré con la importancia o lo que tuvo la importancia que tuvo la mujer en Afganistán. Bueno, se tiene entendido que en Afganistán hace varios años este tipo de mujeres siempre ha sido como inadvertidas, innecesarias, poco funcionales, o sea, ellas nunca han sido tomadas en cuenta en este país, debido también que han tenido mucha guerra y pues ya que las tradiciones de ahí sí son un poco más marcadas. Porque les despojan de sus derechos y pues de las oportunidades que cualquier tipo de mujer debería tener en este siglo XXI, pues en el que ya nos encontramos, claro está. En este caso yo pienso que es un poco más machista en Afganistán porque pues en Afganistán no dejan que la mujer reciba educación, ya que pues como tal es un derecho que cualquier ser humano debe tener sin importar el género al que pertenezca, pero pues en este caso solamente por el hecho de ser mujer no tiene el derecho a la educación, tampoco pueden tener un puesto muy grande o de autoridad, o pues en realidad no pueden tener ningún puesto, no pueden ser maestras, médicas o funcionarias públicas o pues del gobierno, como se dice. Siempre se ha tenido como esas leyes impuestas y muy marcadas por la cultura afganista, pero pues no, nunca es tarde para que Afganistán pues también hubiera tenido un gran número de mujeres que lucharan por sí mismas y para ellas mismas. No se puede decir que pues lograron como la igualdad de género, pero pues sí existen concentraciones o hogares encabezados mujeres debido pues a la sequía, a las guerras y a las minas terrestres y la migración que ha presentado este país pues por motivos económicos. Aproximadamente el 60% de la población está conformado por mujeres. En algunas familias todos los hombres han ido y las mujeres han quedado aisladas en una sociedad patriarcal o tradicional. O sea, siempre han sido ellas regidas por las leyes, o sea, siempre ellas han hecho caso omiso pues de eso. En nuestras familias los hombres han sucumbido a la drogadicción, o sea, esto quiere decir que o sea, la mayoría de los hombres también pues recurren a la drogadicción debido pues también a las leyes y a todo esto. Cabe resaltar que pues como siempre la mujer ha sido de casa, ha sido hogar, la mujer Afganistán, ¿no? Entonces pues en estos tiempos ellas lo que hacen es hacer lo del ganado, hacer lo de la casa, lo de la producción de lácteos, de cereales, la elaboración de fruta y la atención a veces de las aves pues del corral, ya pues que la mayoría son analfabetas porque no se les ha permitido la educación. Bueno, en Afganistán crearon algo llamado la FAO. Esto es un programa pecuario de conocimientos de la importancia de las mujeres en las zonas rurales. Como decía anteriormente, pues como ellas son las encargadas del cultivo, de los lácteos, de los corrales, de todo, pues, y como son analfabetas, muchos de los hombres cuando crearon esta iniciativa no confiaban. Pero pues ya como se ha visto reflejado, apoyan mucho a las campesinas afganas, perdón, con programas de reconstrucción y diversificación de la economía rural, o sea, les enseñan acerca todo de la economía, pero claro está, sin que ellas se salgan como de su cultura de siempre estar en donde las mandan, que es con los lácteos y los animales. Pues ya que son campesinas, claro está. Bueno, en la FEO está coordinada las actividades de restablecimiento agrícola con proyectos muy especiales para ayudar a las familias campesinas y a las familias nómadas a comprar ganado y cuidarlo, o sea, las enseñan también cómo a cuidarlo y todas esas cosas, o sea, les dan como una oportunidad de
de sentirse importantes, de saber que a ellos también les importan, porque esta es una federación que también las ayuda y les coordina muchas de las cosas y les da también oportunidades que por el régimen, el mandato que tienen, pues no han sabido aprovechar. Muchas gracias, hasta luego y buenas noches.